Tomás Friedman se ríe, Tomás. Te traemos el paisito así, te lo damos servido. A ver, ¿cuál es el refrán que vos más usaste en tu vida? Para informar hay que estar en todas partes, decía Tomás. Sí, señor. Fue el refrán que usé en mi vida más tiempo. Eh, ¿Cómo andás, Tomás? Acá son las 19 horas 38 minutos. En la capital de la Unión Europea se vino el frío, cambió la temperatura. Habrá un fin de semana de mucho frío en toda Europa. A esta hora aquí en Bruselas están reunidos los 27 ministros de Economía de la Unión Europea con la presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, una persona de gran experiencia en materia económica, fue directora del Fondo Monetario Internacional, ministra de Economía en Francia. Ella les está trazando un panorama, escenarios que tiene Europa y el mundo luego de la situación que ha vivido la humanidad con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania. ¿Qué dice Lagarde? Miren, dice así: en 136 países en el mundo hoy se está analizando y evaluando lo que se conoce como la inflación Putin, los efectos Putin. Esto ocurre en 136 países, incluido Uruguay. Estos países han tenido que cambiar planes, cambiar políticas económicas a raíz de una situación que se está generando en áreas como combustibles por el precio del petróleo, el gas, la energía eléctrica, la inflación y el precio de los alimentos. Dice Lagarde que Europa y gran parte del mundo no podrá recuperar sus niveles de crecimiento de antes de la pandemia, por lo menos hasta dentro de 2 años. La situación, dice, es muy pero muy compleja. Europa no entra, dijo, en esta inflación, o sea, estancamiento e inflación, gracias al turismo. El turismo en Europa se ha convertido en la herramienta de una marcha de la economía mucho mejor que en meses anteriores. Ahora estamos en primavera. En la semana de turismo se movieron 200 millones de europeos. Para el verano están previstas 300 millones de personas de Europa que van a estar circulando por los distintos países, y eso significa una inyección muy importante para la economía, para el trabajo. Ustedes saben, el turismo es un generador de una serie de oportunidades. Pero la situación en Europa es muy, pero muy compleja desde el punto de vista de números. El crecimiento es muy bajo, entre el 0,3 y el 0,5% en el primer trimestre. La inflación está en el 7,5, 8%. En algunos países, como en España, en Polonia, en Estonia, la inflación está en el 10%. Hay una gran pérdida del poder adquisitivo de la gente. El crecimiento de Europa no va a ser el que se preveía. España pensaba crecer el 7%, va a crecer el 4%. España, bueno, tiene una situación muy particular, tiene 3,5 millones de desempleados, un 13%. Y bueno, y se acerca en Europa el 1 de mayo, que es un 1 de mayo muy particular. Miren, en la mayoría de los países de la Unión Europea, en los actos centrales van a hablar el presidente de la Central Obrera y el ministro de Trabajo del país europeo o el ministro de Economía. La pandemia dejó como lecciones aprendidas que hoy empresarios, gobierno y trabajadores tienen que trabajar seriamente en algunos aspectos para poder superar la situación. Los sindicatos acá en Europa, que se llaman sindicatos responsables, ¿de qué están preocupados? Primero, mantener las fuentes de trabajo, que no se pierdan las fuentes de trabajo. Segundo, la reconversión de la gente. En Europa en los próximos 10 años van a desaparecer 30 profesiones. Si no hacemos que esa gente se reconvierta y se forme y se le ayude a conseguir trabajo, la situación será muy, pero muy difícil. La otra cosa de la cual son conscientes hoy los sindicatos, los empresarios y el gobierno: aumento de salarios. Que los salarios sean mayores por los próximos 2 años no será posible, ni en Europa, dice Lagarde, ni en otras partes del mundo. Cuando haya aumentos de salarios en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, serán aumentos para recuperar el poder adquisitivo del salario, para recuperar el salario real, no para que la gente gane más, no para que la gente viva mejor, para que la gente trate de vivir igual. Por eso los sindicatos acá en Europa con los empresarios han hecho, y les cuento 2, 3 cosas muy interesantes. Los sindicatos y los trabajadores dicen: bueno, no podemos tener más dinero, comprendemos esta situación. Queremos otras cosas que nos signifiquen mejorar nuestro estándar de vida y que las empresas con el gobierno pudieran lograrlo. ¿Qué se ha logrado? Miren qué cosas interesantes. Primero, guarderías para los niños, para que las madres
después del nacimiento puedan trabajar tranquilas y el bebé queda en una guardería durante 8 horas bien atendido, bien alimentado y bien cuidado. También se logró, dicen los empresarios, queremos apoyo para que nuestros hijos estudien, o sea, primaria, secundaria y para que lleguen a la universidad. Entonces en Europa se están haciendo convenios entre el gobierno, sindicatos, empresas y universidades. Realmente muy, pero muy interesante esta forma de encarar los sindicatos responsables. Y la otra cosa que se ha logrado en Europa se llama compartir riesgos y responsabilidades. ¿Eso qué quiere decir? Los grandes sindicatos dicen lo siguiente: si a una empresa le va muy bien, gana muchísimo dinero, es gracias a que es una buena empresa, que sus productos son competitivos, pero es gracias también a los trabajadores. Si a la empresa le va bien y tiene un muy buen balance, nosotros podemos participar de esas ganancias y a fin de año tener un bono. Si nos va mal, sabemos que puede pasar, estamos dispuestos a asumir los riesgos. Y le cuento 3 ejemplos. Pfizer, el laboratorio que hizo la vacuna, que ganó cifras extraordinarias. Audi, la empresa de autos que ha tenido, a pesar de la pandemia, un desarrollo impresionante. Y Tesla, la empresa del que compró Twitter actualmente. Miren, Pfizer a los empleados les da un bono de 8.000 euros. Audi les da un bono de 6.000 euros y Tesla le da un bono a los empleados de 6.500 euros. Por otro lado, en sectores como la restauración, la hotelería, los servicios, las compañías aéreas, la situación ha sido gravísima, paralizados durante 2 años. ¿Qué dijeron los sindicatos? Queremos que se mantengan los puestos de trabajo. No queremos que se pierdan puestos de trabajo en lo posible. Llegó fin de año. Estamos dispuestos a no cobrar el aguinaldo. Comprendemos que no lo pueden hacer. No vamos a renunciar al aguinaldo. Vamos a negociar que se paguen cuotas más adelante. No cobramos en aguinaldo. Somos sindicatos responsables. Entendemos la situación. Realmente es un avance extraordinario. Acá se dice las lecciones que ha dado la pandemia en ese aspecto han hecho que los sindicatos se conviertan en interlocutores serios del gobierno, en interlocutores serios de las empresas, y por eso en los actos van a hablar representantes del gobierno, representantes de los sindicatos y en algunos actos representantes también de las cámaras empresariales, para mostrar esto que en esta situación, la situación de los trabajadores fundamentalmente, puede mejorar, se puede mantener si hay realmente una responsabilidad de todas las partes. Si a los empresarios les va bien, bueno, hay que tratar de que ese bien se reparta entre los trabajadores. Si les va mal, asumamos la posibilidad de que esto vaya también en una forma de responsabilidad. Y bueno, estamos en 65 días Tomás, de la guerra. antes que pases a la guerra, seguramente, te cuento que acá, en lo que tiene que ver con Uruguay, no va a haber complementación, término que se utilizado varias veces esta tarde, en lo que tiene que ver con la cadena. La Central de Trabajadores vuelve a pedir tener unos minutos para transmitir un mensaje, le dijeron que no hay cadena. El ministro de Trabajo, sí, él va a hacer una cadena en el Día de los Trabajadores. No hay complementación. Todo un símbolo, todo un símbolo. Los trabajadores no pueden hablar y habla el ministro de Trabajo. No, viste, esta es una cosa que en Europa ha habido un avance extraordinario. En ese aspecto, ya los trabajadores, los sindicatos no son más enemigos del gobierno. Sin trabajadores que se formen, que sean responsables, no funcionan los países. Entonces, no somos más enemigos. Hay que complementarse. Hay diferencias, evidentemente. Claro. Imagínate la señal que hubiera sido que hubiera hablado el PCNT 10 minutos y termina 10 minutos el ministro. Pero bueno, no. Pero no. El otro tema también, Alberto, es que acá en Europa se ha tratado de sacar la política del tema sindical, ¿no? Los sindicatos son gente que tiene que trabajar, tener un mejor nivel de vida, tener posibilidades de que los hijos estudien, de que las madres dejen sus hijos en las guarderías. Eso no tiene nada que ver con politizar el tema. Entonces, ahí los empresarios le dijeron a los trabajadores y los trabajadores al gobierno, acá tenemos que trabajar juntos, con nuestras diferencias, pero busquemos los puntos de coincidencia porque vienen momentos muy difíciles, vienen momentos muy complicados en materia de la economía. Si no asumimos la responsabilidad de las dos partes, fíjate que es extraordinario que un sindicato venga y le diga a la empresa, sabemos que no nos pueden pagar el aguinaldo, no vamos a hacer huelgas. No, de ninguna manera, vamos a esperar. Pero cuando les vaya bien, nosotros queremos tener una parte, ¿no? Bueno, eso va así. Mira. Y bueno, les decía, ¿no? 65 días de guerra. Las últimas 48 horas han sido horas de amenazas de Putin. Putin le cortó el gas a Polonia y a Bulgaria porque no quieren pagar en rublos.
y les dice, hoy llamó Putin al canciller alemán y le dice, mirá, ustedes me hicieron un embargo, yo no puedo, si ustedes me pagan en dólares o en euros, yo no puedo cambiar la moneda porque ustedes me cerraron todas las posibilidades. Yo les pido que me paguen en rublos para poder utilizar esos rublos para inyectarlos al presupuesto de Rusia. Bueno, Europa está muy enojada, le dice a Putin que eso es un chantaje, Putin dice no, son las condiciones. Por ahora Europa sigue dependiendo de esta situación, no hay mediación, la guerra sigue en Ucrania. Ayer estuvo el secretario general de las Naciones Unidas en Kiev, y Putin agarró y le bombardeó dos edificios cerca de la capital, donde dice Putin que había fábricas de armamentos. Los ucranianos dicen que les bombardearon también edificios en la capital. Situación realmente muy compleja, muy difícil. Las pérdidas económicas son importantísimas, las pérdidas humanas son importantísimas. Y miren, les cuento, la OTAN acaba de informar hoy en Bruselas, el secretario general de la OTAN dice lo siguiente, miren, esta guerra puede durar años. Hay que prepararse para una situación de conflicto muy grave. Hoy no hay ningún elemento que permita decir que Putin se vaya a retirar. No pensamos que Putin acepte una derrota. No pensamos que se den vueltas los tanques para atrás y digan esto terminó sin ningún resultado. Putin va a querer un resultado concreto. Putin va a querer que una parte de Ucrania se convierta en república independiente. Putin va a querer tener la seguridad de que Ucrania será un país neutral, de que Ucrania no formará parte de la OTAN. Bueno, por ahora todo eso está muy, pero muy lejos y frente a ello, como les decía, una situación compleja, una situación difícil. 6 millones de ucranianos ya se fueron de Ucrania. De todas maneras, hace 2 días estuve en contacto con Kiev, con la capital, con colegas que están allí y me mostraban las imágenes de la capital, lo que es las ganas de vivir de la gente a pesar de la guerra. En Kiev, menos ayer que hubo esos bombardeos cuando estaba el secretario general de las Naciones Unidas, si yo les muestro las imágenes de Kiev, eran unas imágenes de una ciudad que vuelve a la normalidad. La gente en los bares, los restaurantes, en las calles con la primavera tomando cerveza, los jóvenes con el internet, supermercados llenos, los delivery sin dar abasto. O sea, la gente, lo que es el ser humano, ¿no? A pesar de la guerra quiero volver a vivir, a pesar de la guerra me quiero sentar con un amigo y a 50 kilómetros tengo la destrucción, la guerra, la tragedia y la muerte. Es el mundo que nos toca vivir. Sí, ayer murió otra periodista en este bombardeo, ¿no? Un bombardeo de prisión. Sí. Ayer murió una periodista que, saben una cosa, les voy a decir, me dolió muchísimo. Yo la conocí cuando estuve en Ucrania, estuvo en la frontera de Polonia con los periodistas que habíamos llegado, una periodista que se llama Vira, de Radio Libre Europa. Intercambié con ella 3-4 minutos de conversación, a ver cómo era el trabajo de la radio de ella allí, desde Ucrania, y ella me contó, yo vivo en el centro de Kiev, y le preguntamos, ¿y cómo está la situación? Bueno, allí está bastante tranquila la situación, así que me voy a quedar por ahora allí. Y tuvo la mala suerte de que una de las bombas que mandó Rusia fue contra su apartamento y murió. Qué terrible, Tomás. Mira, yo justo esta tarde hablaba de los periodistas que esa imagen que Julian Assange logró mostrarle al mundo, soldados riéndose como mataban periodistas y civiles en Irak. ¿La OTAN hizo alguna autocrítica de haber participado en esa guerra ficticia, donde no habían armas nucleares, donde no habían armas químicas? ¿Hizo alguna mea culpa? ¿Mandó ayuda? ¿Qué hizo después de esa masacre? Nada, la OTAN ha sido realmente muy poco clara en sus actuaciones. La OTAN se cree que es un gran ejército militar del mundo. Nosotros somos las grandes potencias, tenemos todas las armas del mundo y nos podemos equivocar y nos equivocamos y hacemos grandes situaciones, pero autocrítica no. En temas de guerra, sabes, Alberto, autocrítica muy pocas en la historia del mundo. Las guerras, nosotros ya lo hemos hablado, aquí en Ucrania hubo guerra civil, en Crimea, 20.000 muertos, no pasó nada, en Afganistán la situación sigue complicadísima, en Irak, en Irán sigue complicadísima, no hablemos de Medio Oriente, los enfrentamientos permanentes entre palestinos e israelíes, o sea, Somalia. Es muy difícil el tema de la autocrítica, cómo asumir responsabilidades en situaciones de error
terribles de percepción, de decir, aquí había armas químicas, aquí había bombas atómicas. Ah, no, no había. Y mientras tanto bombardeamos y matamos a muchísima gente. Entonces, por eso digo, estamos en un mundo muy complejo, muy difícil, con mucha tensión, y yo siempre digo, porque es el comentario aquí de la gente, cada día más, en los bares, en los restaurantes, entre los periodistas, ¿no? Biden ayer acaba de pedir 33.000 millones de dólares para armas y ayuda para Ucrania. Fíjate cómo es la situación del mundo. Para armas, 33.000 millones. La Unión Europea, 20.000 millones de euros para armas para Ucrania. Y bueno, para armas siempre hay plata. Para otras cosas, hay 800 millones de personas en África que no tienen alimentos todos los días. Las Naciones Unidas grita, precisamos ayuda, y le dicen, es complejo, es difícil. Preciso bombas y misiles. No, aquí hay. Tomás, te mandamos un abrazo. Contundente. Buen fin de semana. Mientras hablabas había... Andrés Seguren había puesto allí alguna de las imágenes de esos restaurantes en la Kiev, calle, en Kiev. Sí, increíble. Sí, increíble. Y en el oeste de Ucrania también hemos tenido algún reporte en Radio Carve de una uruguaya que ha estado por allí. Hasta los cines funcionan, los shopping funcionan, como dice Tomás. No, por eso el ser humano es impresionante, ¿no? En plena guerra, ¿no? Con muertos, con tragedia, y aparte después de haber vivido una pandemia, ¿no? Que todos estamos trastornados, cuando hay una posibilidad de vivir, el ser humano quiere vivir. Fíjense que en Europa, la pandemia, la guerra, la inflación, aumento de los combustibles, la gente ya se está preparando para el verano. Quiero tomarme vacaciones, me voy a tomar 10 días, me voy de viaje con la familia. O sea, las ganas de vivir, las ganas de abrazarse. Así somos los seres humanos, por suerte, ¿no? Viva la vida. Un gran abrazo. Gracias, Tomás Friedman desde Bruselas.